La casa de la bruja. El diario de Ellen. Pequeña linda botella. Parte 3. Fuera del bosque, la tierra pasó por muchos gobernantes. Escuché muchos rumores acerca de guerras comenzando y terminando. Tal vez décadas habían pasado desde que llegué a esta casa, o tal vez fueron siglos. No sabía el número exacto. Como no envejecía, sentí que no tenía necesidad de hacer un seguimiento del tiempo. Una bruja que vive en el bosque y se lleva a aquellos que se pierden allí. Ese fue el rumor que se difundió. Fuera del bosque, se hicieron esfuerzos en secreto para tratar de matarme. Algunos de los que entraron vinieron explícitamente a hacerlo. Pero no entré en pánico, porque todos ellos serían mis amigos, porque cada vez que uno venía podía satisfacer el apetito del demonio. Sus muertes infundían miedo y tristeza en los que quedaban, y eso convocaba a nuevos humanos a la casa. Como el demonio seguramente sabía, me divertía esta cadena de acontecimientos. Miré hacia abajo al jardín desde una ventana del segundo piso. Estaba completamente cubierto con rosas rojas floreciendo. Cuando llegué aquí, solo florecían las flores de temporada, pero con cada humano muerto, las rosas aumentaron en número y ya no podían ser contenidas solamente en la casa. Ahora la rodeaban desde afuera, floreciendo en el jardín. Puse un dedo suavemente contra el vidrio. Mis amadas rosas. Quería saltar a ese mismo lecho rojo. Lamenté no poder hacerlo. Una sombra negra voló a través del cielo y miré hacia arriba. El graznido de ese ruidoso pájaro negro. Ese demonio estaba aquí para vender su medicina. Empecé a poner las medicinas del cuervo en un armario especial. Como los medicamentos del demonio aumentaron en número y tipo, ya no encajaban en la alacena. Además de las medicinas que detenían el avance de mi enfermedad, habían las que hacían daño al cuerpo. Esas eran del interés del gato negro. Salí del cuarto de medicinas y me quedé parada en un largo pasillo. No quería que la gente se acerque lo más mínimo. Había trabajado por esas medicinas y sería terrible si alguien fuera a destruirlas. En el centro de la sala, agua se había acomodado. Fluía como un río poco profundo. Me preguntaba de dónde vino. Bueno, perfecto. Me arranqué unos cabellos y los solté en el río. El agua clara de repente se puso morada, burbujeante, y emitía un calor extraño. ¿Qué estás haciendo? Preguntó el gato negro irritado. Me di por vencida en tratar de espantarlo. Lo agarré bajo sus patas delanteras y lo levanté. Le sonreí como si él fuera irresistiblemente adorable. Ellen miró hacia arriba, a mí, con las piernas colgando. Estaba sonriendo como siempre, así que me sonrió de vuelta, pero parecía algo forzado. De repente, mi cara volvió a la normalidad y tiré al gato al río. ¿Qué? Lo sabía.
Para el momento en que terminó de gritar, o quizás antes, su cuerpo se había disuelto en el agua venenosa con un sonido agradable sin dejar rastro. Solo las burbujas salieron a la superficie donde había caído. Ni siquiera quedó un hueso. Resoplé con mi nariz ante el olor. Eso debería bastar. Me deslicé lejos a través de la pared. Una bruma púrpura, la verdadera forma del demonio, giraba alrededor de mi hombro, pero fingí que no lo veía. Deambulé por la casa. Se había vuelto mucho más grande que cuando llegué. Pasé por el comedor. Los residentes sin manos estaban teniendo una comida alrededor de una mesa larga. Luego miré en la sala de mármol. Residentes con formas inciertas estaban tocando el piano, mientras que otros jalaban sillas para escuchar. Vivían como querían, los residentes de la casa de la bruja. Parecían no tener ningún propósito. Las cosas que decían no tenían significado. Ya no podía reírme entre ellos. Los dejé atrás y desaparecí en la oscuridad de la sala. Yo soy Ellen. Pero, ¿quién es Ellen? ¿Cuándo fue que quería desgarrarme mi piel enferma? Antes de convertirme en una bruja. Lo recuerdo como si fuera un cuadro, en un cuadro sucio mirando al humo y llorando. Cuando me acordé de ese olor, se hizo difícil respirar. Qué lamentable era entonces. Pero yo estaba feliz porque podía simplemente regodearme en lástima. El problema fue cuando pensé en lo que vendría luego. Sí, un futuro de ser amada, un camino predefinido existía para mí. ¿No podía simplemente no pensar en nada? Lo quería a toda costa, pero eso no era bueno. El grito de mi corazón, las cosas que mi alma anhelaba, latieron en mi pecho. Yo obedecí a mi alma, justo como el demonio indicó que lo haría. Mi ritmo cardíaco se redujo y en su lugar empecé a oír los latidos de otros, las personas que fueron devoradas por esta casa con caras de terror. Ay, es así como debe ser. En un trance toqué una enredadera de rosas, alrededor de sus cuellos chupando toda la sangre. Sus corazones se convirtieron en mi alimento. Sus llantos moribundos eran mi canción de cuna, cumpliendo mis deseos. Ser amada, ese era mi deseo. Pero, ¿qué es el amor? ¿Manos gentiles que me envuelvan? ¿Una cara despreocupada que me sonreía? Quería llorar mientras más pensaba en ello. Aprendí muchas cosas viviendo en esta casa por tanto tiempo. Muchas cosas habían llegado a mis manos, sentí, pero ninguna de ellas dejó algo dentro de mí. Solo pasaron por mi cuerpo y desaparecieron. Lo que quería era algo cálido que siempre estuviera en mi cuerpo, algo que me llenara. No sabía lo que era, porque aún no lo había conseguido. Vivía para tener mi deseo concedido. Lo cargaba en el pecho con el máximo cuidado.
como un pájaro protegiendo sus huevos. Sentí como si en mi tiempo viviendo aquí la entidad Ellen hubiera desaparecido gradualmente. Yo era la bruja llamada Ellen. Eso llegó a sentirse más apropiado. Mientras caminaba por el cuarto de libros pensando, apareció uno titulado con mi nombre. Ellen, decía. Eso fue rápido. Lo tomé y volteé las páginas, pero nada había sido escrito en él todavía. Bueno, mira eso, dijo una voz baja. Miré a mis pies. Allí estaba sentado un gato negro con una cara diferente a la de antes. Ah, así que ya has entrado a un nuevo cadáver. Levanté una ceja en lugar de saludarlo. Puse el libro en su lugar y pregunté, ¿hay algún libro sobre la bruja que vivía aquí antes? Ah, podría ser, dijo haciéndose el tonto. No era una venganza por tirarlo al agua venenosa antes. Él siempre era vago e indispuesto a responder cuando se trataba de la bruja anterior. Esa bruja debe ser un pasado distante para él. ¿Podría con el tiempo sucederme lo mismo? No lo podía imaginar en este momento. Miré hacia arriba de un librero alto. Era imposible que leyera todos los libros de aquí. Parecían multiplicarse y disminuir constantemente. ¿De dónde salían? Tal vez el conocimiento de las personas que murieron aquí tomaba la forma de libros. La historia de alguien, un relato de la forma de vivir de alguien. Eso era maravilloso. Lo que fue trágico para ellos se convertiría en comedia para su lector. Pero, puesto que eran todas personas que alimentaron la casa, todas tenían el mismo final. ¿No es aburrido si todos terminan de la misma manera? Le pregunté al gato negro. No diría eso. Todo se trata de cómo llegas allí. Además, además, todo el mundo muere al final. Tras darme cuenta de que yo no estaba incluida en eso, bajé la mirada. Estaba sorprendida por cuánto me perturbó. Todavía estaba arrastrando el hecho de que nunca moriría. Deseaba que no se diera cuenta de mi inquietud. Ah, pero por supuesto que sí. Se rió de mí. Yo estaba demasiado asustada para verlo. Me escapé a través de una abertura entre los libreros, y mientras deambulaba, como buscando otro tema, encontré a un niño sentado en la esquina de la habitación. En algún momento, un niño había tomado residencia en el cuarto de libros. No estaba segura si era correcto del todo llamarlo un niño. Su pelo castaño cubría totalmente su rostro, haciéndolo imposible de ver. Él ordenaba los libreros, abría los libros en el piso y murmuraba cosas para sí mismo. Sentí que había oído su voz antes. No podía recordar particularmente las voces de todos con los que había jugado, y todas parecían mezclarse juntas, pero mirar su cabello suave como de gatito pareció calmar mi corazón.
A veces le escuché hablando a sí mismo cuando entraba. Me senté en una silla a cierta distancia y lo miraba con la barbilla en las manos. No parecía notar mi presencia. Él estaba tan concentrado en lo que estaba haciendo que ni siquiera miraba dónde estaba. Alrededor de él había enciclopedias y libros de cuento. ¿No puedes leer? ¿Quieres que te enseñe? Sacudí mi cabeza. No, seguramente no le importaba eso. Espera, ¿por qué sabía eso? No podía recordar. Puse una mano en mi frente y pensé, pero mis recuerdos en blanco permanecieron así, y ninguna pista se vino a mi mente. Después de pensar un rato, me di por vencida, me paré de la silla y salí de la habitación. Visité la sala con el gran árbol. Ya no vi las plantas rojas por ningún lado. Al parecer, porque me habían asustado, el gato negro movió a las damas a otro lugar, un lugar oscuro. Sin embargo, difícilmente eran malvadas. Daba un poco de pena, pero con esas plantas de formas curiosas fuera, la vista del jardín pareció mejorar. En lugar de sus antenas a lo largo de las paredes, ahora había setos de rosas. Pasando por los setos, procedí al pasaje de piedra. El frío tacto de la piedra atravesó las plantas de mis pies. ¿Cuándo fue que caminé aquí sola con miedo? No importaba, solo es un pasillo oscuro. Miré hacia abajo mientras caminaba y recordé como siempre estaba descalza. ¿Por qué tenía tan pocos recuerdos de usar zapatos? ¿Por qué no tenía ninguna necesidad de usarlos? En verdad, tenía malos recuerdos asociados con los zapatos, particularmente zapatos rojos, pero para ese momento lo había olvidado. Mientras caminaba, vi líneas de barrotes de hierro a mi izquierda. Miré a través de ellos y pensé en los residentes de la casa. Eran los restos de las almas que había comido la casa. En cierto sentido, las sobras del demonio, como migajas de pan o corazones de manzana. Ellos tomaron forma y se quedaron en la casa. Así que cuando el demonio comía gente, ellos no morían en la casa. Ellos volvían a vivir como sus habitantes. En ese punto de mis pensamientos me detuve frente a una celda. Le di una mirada profunda a las barras. En el fondo de la celda había un hombre con un brazo encadenado. No podía ver bien su rostro, porque no recordaba bien el rostro de mi padre. Padre se inclinó, sentándose en la pared posterior. Sus huesos eran claramente visibles a través de su piel enfermiza y se veía muy desgastado. No dijo nada. No quería preguntarle nada. Él escondió su respiración y se sentó como una estatua. Agarré los barrotes con ambas manos. No tenía ningún deseo de sacudirlos o llamarlo. Solo sentía que tenía que hacerlo para mantener mis sentimientos bajo control. Me era difícil respirar. Mi pecho se calentaba. Apreté mi agarre sobre las barras. De repente noté algo bajo mis pies. La pipa de mi padre. La recordé y observé.
el objeto que padre había utilizado para soñar. Porque tenía esto, él no me miraba. Tal vez así era como yo quería verlo. Sostuve suavemente la pipa en mi mano. Suavemente. No pensé en aplastarla. Aún así, la pipa se destrozó, desapareciendo como granos de arena. Miré mi mano vacía por un tiempo. Finalmente miré de vuelta hacia la celda, para luego prepararme para regresar por el camino del que venía. Entonces, antes de que pudiera dar un paso, me detuve. Había otra celda junto a la de padre. La habitación de la mujer con un dulce olor, distinto al de padre. El interior de la celda era completamente oscuro. La puerta estaba cerrada firmemente y no mostraba señales de poder abrirse. No tenía intención de hacerlo tampoco. Cuanto más olía el dulce aroma, más se extendía su amargo sabor en mi corazón. Solo estar frente a la celda lanzó mi corazón al caos y me quitó rápidamente. De vuelta en el cuarto con el gran árbol, el gato negro estaba sentado en el banco debajo con té. Ya era hora de la medicina, supongo. Me senté al lado de él sin decir nada. Colocando el plato y taza en mi regazo, tomé el té. Me incliné en el banco y miré a la alta pared. Las llamas de las antorchas en la pared se mecían. Un mechón largo cayó de mis ojos y junté mis cejas. Realmente estaba viviendo más tiempo del que debería haber sido. ¿Qué le estaba pasando a mi cuerpo? Incluso si estaba tomando las medicinas para detener mi enfermedad, como el cuervo demonio me dijo, ¿en qué medida era detenida? Había la fea hinchazón de mi cara y mis piernas y lograron extenderse a todo mi cuerpo. Si desaparecía la magia de la casa o si salía fuera, podría verlo por mí misma. En ese momento me estremecí. No, no quiero ver eso. No lo necesito. Yo podría dejar la casa cuando esté sana. Una vez que el demonio conceda mi deseo, podría. Mis dedos temblaron esperando medicina del demonio. Tenemos un invitado. Miré hacia la voz del gato negro, pero él ya no estaba sentado allí. Era la señal de que un ser humano había llegado. Él siempre se desvanecía cuando estaba con un humano. Cerré mis ojos e inspeccioné. No necesité concentrarme. Pude ver al humano entrando a la casa en un parpadeo. Suspiró. ¿No podría venir alguien diferente? Estaba cansada de los humanos que venían sin temor. Aparentemente era un enemigo que tenía que ser derrotado. Probablemente era el blanco de una venganza. Todos vinieron al bosque para matarme. Y para matar a esta bruja, trajeron todo tipo de armas únicas consigo al pisar este bosque. No necesitaba invitarlos. Ellos entraban por cuenta propia. El demonio tenía la boca abierta, como una gran puerta para que pasen uno tras otro. Todos tenían su determinación, su firme resolución. Pero una vez que entraban, ese era el final para ellos. Eran devorados vivos. Vaya broma.
¿Por qué dijeron que querían matarme a mí? ¿Por qué se pensaba que debería ser asesinada? Decidí preguntarle al cerebro de la persona que vino a atacarme y encontré que sí, yo era mala. Había matado a personas inocentes, por lo tanto era mala. Había matado a muchos, por lo tanto era mala. Por eso tenía que ser asesinada. Pensé en lo que había hecho y sobre lo que iba a hacer. Si desde su punto de vista tal vez es así, pero a mis ojos ustedes son los malos, porque se están interponiendo a mi deseo. No permitirían que se haga realidad. Mala, porque mato a gente inocente. ¿No es que tú quieres matarme? Entonces, ¿cómo ustedes no son los malos? Ah, ¿Dios te lo dijo? ¡Qué fastidio! Dije mientras los estrangulaba con enredaderas de rosa. Lo sé, malo es solo una palabra que dices a la gente haciendo cosas que no te gustan. Eso es todo lo que es. Y tú simplemente decides qué tipo de persona se merece ser asesinado como te place. Aún así quieres dar una razón para ello, ¿no? ¿Quieres etiquetar todo como buenos o malos? Pero son solamente los humanos los que hacen estas cosas idiotas. Todas las otras criaturas, cuando quieren matar, simplemente matan. Y no solo para comer. Los gatos incluso matan bichos por diversión. No necesitan una razón para todo. Ellos quieren hacerlo, así que simplemente lo hacen. Soy igual a ellos, matando porque quiero matar. ¿Qué te hace diferente? Solo quieres matarme porque quieres hacerlo. Sí, ve y cree en tu Dios, pero Él no te va a salvar. Si fuera a recibir castigo divino por hacer lo que dices es malo, habría sido alcanzada por un rayo hace mucho tiempo. Aquí está lo que pienso. Dios nos dejó aquí para sufrir, para vivir nuestra vida aferrándose a Él y rogando por ayuda, para que nunca nos olvidemos de rezarle. Y así tú y yo hemos sufrido. ¿Hola? ¿Me estás escuchando? Me agacho para hablar con él, pero su cuerpo ya está inmóvil. ¿Estás habladora hoy? El gato negro asomó la cabeza de un rosal. Supongo, dije ladeando la cabeza. Pero no quieres hablar mucho conmigo. ¿Qué necesitas hablar conmigo? No lo sé. Cualquier cosa. Si todo está bien, entonces no hablar nada en absoluto debe estar bien también. Inmediatamente puse fin a la conversación y me retiré. Oye, espera. El gato negro saltó fuera de los arbustos y me siguió. Visité el pasaje de piedra otra vez. Fui a lo largo del camino y me detuve delante de la celda de mi padre. La pipa que se había roto y no dejó ningún rastro, ahora estaba de vuelta en la normalidad en la mano de mi padre. Un olor débil flotó hacia afuera.
al pasillo. Él fumaba tranquilamente, apoyado contra la pared. La vista me puso un poco triste. De la celda vecina pensé que oía la risa de una mujer. No visité ese lugar otra vez. Caminé por la piedra mordiendo mis labios. Tal vez porque es importante que trate a mis recuerdos con cuidado. Tal vez porque tenía un pasado lamentable. No podía recordar. No, mis sentimientos a mi padre, ni al niño del cuarto de libros. Cuando trataba de recordar esos sentimientos pasados en detalle, sentía mi cabeza dolerme. Podría leer mi diario para recordar, pero para el momento en el cual volteara la siguiente página, ya lo habría olvidado. No puede ser algo tan importante si no lo puedes recordar, ¿no? El gato negro repentinamente estaba allí, enrollándose alrededor de mis pies. No tienes que pensar en todo eso. Eres una bruja. Tú comes a la gente y tienes tus deseos concedidos. Correcto. Él tenía razón. Yo asentí con la cabeza al susurro del demonio y luego levanté la cabeza. Yo soy Ellen, la bruja del bosque, aquella que va a curar su enfermedad y convertirse en alguien que es amada. Pero, ¿quién era yo para sonreír honestamente diciendo eso? En la esquina del cuarto de libros, el libro titulado Ellen emitió una luz tenue y empezó a llenarse de palabras. Preguntó la bruja. Oye, ¿por cuánto más? Un poco más, respondió el demonio.